esa definición y siempre es lo mismo. Sí, yo sé que Roy dice eso, pero en la teoría se les dice otra cosa. La definición es la que dijo Clara, ¿es verdad? Sí, sí, Era claro. Clara. La que dijo Clara, ¿sí? Esa es la definición de anemia. Y funcionalmente, Mario les había dado una definición como funcional también, ¿no? Una implicancia funcional, que era como la incapacidad o la disminución de la capacidad de transporte de oxígeno hacia los tejidos, ¿verdad? Pero esa es consecuencia de una disminución de los niveles de hemoglobina. Sí. La relación de hemoglobina con los eritrocitos, como les preguntó Josué y aclaró Micaela, es relativa. No siempre un estado anémico va acompañado de una disminución del recuento de eritrocitos y o del tamaño de los eritrocitos. ¿Está quedando esto claro? De hecho, Yo, pueden ser normales esos valores de los eritrocitos. pueden ser normales, Y pueden hasta estar aumentado. aumentados o pueden estar disminuidos. Las tres posibilidades están ya en el transcurso de los problemas. Vamos a ver en qué situaciones se dan esas posibilidades. Yo a esta quiero hacerle un par de subpreguntas porque más vale basadas en mi experiencia en los exámenes que otras cosas. Sí. Cuando yo estoy midiendo los niveles de hemoglobina circulante, ¿sí? ¿Dónde está esa hemoglobina? Sí, ustedes me pueden decir en sangre. Bárbaro. ¿En qué estructura? ¿Está disuelta en la sangre o está ¿No? adentro? Dentro No, del eritrocito. está dentro del eritrocito. ¿Yo puedo tener hemoglobina suelta circulante dando vueltas? Acá se vale decir cualquier cosa, total, digamos que estamos en el coloquio, no tengan miedo. Hay alguien que está metateclear, ¿eh? ¿Se puede, chicos y chicas y chicos? ¿Eh? Alguien que se juegue, que diga sí, no, no sé. Creo que no. No, no sé, profe. Cuando hay una hemólisis, Por ejemplo, exactamente, podría llegar a haber hemoglobina circulante. ¿Cuál es el tema? Es muy raro que yo encuentre hemoglobina circulante sola, que no está dentro de los eritrocitos. Se suele ¿Por qué? transformar en otro compuesto, ¿puede ser? Exactamente, porque la transformación de hemoglobina a otro compuesto, que ustedes me van a decir cuál es, ¿sí? Es bastante rápida. Entonces yo tengo que tener una hemólisis muy intensa como para yo detectar hemoglobina suelta en el plasma. ¿Sí? ¿Se entiende? Bárbaro. Entonces, la hemoglobina que yo usualmente doso en el momento de dosar, si bien ustedes no van a ser bioquímicos, ¿sí? Pero tengan en cuenta que esa hemoglobina es la hemoglobina que yo obtengo en su gran mayoría después de haber roto los glóbulos rojos y determinado la concentración. ¿Estamos? ¿Puede haber hemoglobina suelta por ahí? Sí, puede haberlo. ¿Sí? Si hay hemólisis, o sea, hemólisis, justamente ruptura de los glóbulos rojos en la circulación. Pero normalmente esa conversión es relativamente rápida, entonces relativamente, primero que tiene que ser, para que yo determine hemoglobina suelta, tiene que haber hemólisis. Y segundo, esa hemólisis tiene que ser bastante intensa como para que realmente yo la detecte. ¿En qué se convierte la hemoglobina circulante? O sea, la que sale del glóbulo rojo porque el glóbulo rojo estalló. Puede ser bilirrubina. Bilirrubina, exactamente. Bilirrubina. Hay dos tipos de bilirrubina. ¿Ustedes se acuerdan en dos grandes, el nombre por lo menos? Apenas se rompe el glóbulo rojo, la bilirrubina, o sea, la hemoglobina que se transforma en bilirrubina es liposoluble, no es hidrosoluble. O sea que se pega a todas las cosas que tienen alto contenido de lípidos o que tienen algún entorno hidrofóbico. Son transportadas por las proteínas principalmente. ¿Sí?
Esa es la bilirrubina indirecta, se la llama de esa manera, o no conjugada. Es bilirrubina liposoluble que anda prendida de las proteínas circulantes hasta que llega al hígado. En el hígado se conjuga, se vuelve hidrosoluble y normalmente se excreta por la bilis. ¿Estamos? Si la capacidad se ve, ya vamos a digestivo, pero por cuestiones en el hígado, ¿no es cierto? Rebalsa, por así decirlo, la bilirrubina conjugada, ya tengo esa bilirrubina dando vueltas y después, como es hidrosoluble, filtra por el riñón y tengo orina de color oscuro, pero esa es otra historia, ¿sí? Así que anemia es los niveles disminuidos de hemoglobina circulante. Esa hemoglobina está dentro de los glóbulos rojos. ¿Estamos? ¿Cómo se clasifica según su etiología? Acá la clasificación es larguísima, Sí. pero por lo menos vamos a ver algunas. Por pérdida de sangre que puede ser aguda y crónica, por el aumento de la hemólisis o por el descenso de la eritropoyesis. Bueno, Ajá. dentro del aumento de la hemólisis hay desde algunas hereditarias, deficiencia de la glutamina 6 fosfato deshidrogenasa, enfermedad de las células falciformes, que esa es una malformación en una de las proteínas, como la hemoglobina está formada por dos grupos de cadenas. Bueno, ahí esa es el síndrome de la talamesia, que puede ser alfa-talamesia o beta-talamesia. Talasemia. Talasemia. Anemia hemolítica inmunitaria. Espérate, Sofi, que quiero hacer un stop. Cuando hablamos de hemólisis, ustedes, primero, ¿qué es la hemólisis? Y segundo, ¿tienen conciencia, o sea, saben si hay un solo tipo de hemólisis o hay distintos tipos de hemólisis? Puntualmente ¿qué es la hemólisis y cuántos tipos de hemólisis hay? Hemólisis es la ruptura de los glóbulos rojos y creo que está la intravascular y la extravascular y ocurre en el vaso. Muy bien. ¿Cuál es la extravascular? Que yo diría extravascular así, pero bueno. Comillas. O más fácil, ¿cuál es la intravascular? Y después sacamos por default la extra. La extravascular es la que tenemos la ruptura prematura de los eritrocitos, que por lo general van a ser fagocitados, y la intracelular por lo general no es tan frecuente. No es intracelular, sino que es intravascular. Intravascular, ajá. Está bien, por la duda lo tengas mal anotado ahí. Justamente, se llama hemólisis intravascular a toda la hemólisis que se da dentro de los vasos así tal cual los conocemos, de los tubitos, si quieren, ¿sí? Cuando hablamos de hemólisis extravascular, hablamos de la hemólisis que se da en el famoso sistema, anoten, sistema retículo endotelial, ¿sí? Vamos al... ¿cómo hago para chatear mientras estoy en el... no sé, bueno. Sistema retículo endotelial. Claro, no sé cómo ir al chat cuando estoy... Ahora lo pongo yo. Escribilo, Josu, porfa. ¿Qué es el sistema retículo endotelial? Es un sistema formado por células que tienen la capacidad de fagocitar. ¿Dónde está ubicado? Principalmente en dos lugares. El hígado por un lado y el vaso por el otro. Son dos grandes lugares donde hay este tipo de hemólisis. ¿Por qué es extravascular? Porque de alguna manera es como que los vasos se abren a un órgano dado, formado por sinusoides y por otras estructuras, ¿verdad? La estrella de esto
la estrella de esto es el vaso, más que el hígado, pero tengan en cuenta que en el hígado también ocurre, ¿sí? Y la hemólisis extravascular se da en respuesta a reacciones inmunes, puede ser, por ejemplo, un anticuerpo unido al glóbulo rojo, pero también la hemólisis se da cuando hay alteraciones de forma. ¿Se va entendiendo? El sistema retículo endotelial tiene la capacidad de detectar, de alguna manera, alteraciones en las formas y el tamaño de los eritrocitos y fagocitarlos, hemolizarlos y fagocitarlos. ¿Estamos? Entonces, a la vez, los glóbulos rojos que perdieron su capacidad de deformarse van a ser más rígidos y posiblemente se hemolizan en los capilares más chiquitos antes de ser fagocitados por el sistema retículo endotelial. ¿Estamos? Y de ahí, ¿por qué hago esta cuestión? Para que pensemos, ¿sí? En todas las características que dijo hoy Sofi, ¿sí? Si yo tengo esferocitosis hereditaria, que es un problema en la membrana, ¿sí? del glóbulo rojo, son esferocitos, entonces no son esos discos bicóncavos que tienen la capacidad de ir amoldándose a los distintos vasos. Entonces esos esferocitos puede pasar dos cosas, o que no pueden adaptarse a los vasos de pequeño calibre y se hemolicen intravascularmente, o que ese defecto en su forma sea captado por los fagocitos, ¿sí? que están en el vaso o en el hígado y hay una hemólisis extravascular. ¿Estamos? Así que las alteraciones que tienen como consecuencia un cambio en la forma de los eritrocitos, en la rigidez de la membrana de los eritrocitos, de alguna manera me predisponen a un tipo de hemólisis, intravascular o extravascular. ¿Se entiende? Profe, ¿podés repetir la intravascular? Que no me quedó muy La claro. intravascular es la que se da dentro de los capilares sanguíneos, ¿sí? Las causas pueden ser muchas. En el caso de la anemia, por ejemplo, defectos en la forma o en la rigidez de la membrana hacen que ese glóbulo rojo, que debería ser bicóncavo y flexible, ya es, por ejemplo, esférico o tiene forma de hoz, y no puede amoldarse a los cambios de calibre de los vasos, de pasar de esto a uno chiquitito así. Normalmente el glóbulo rojo pasa por los capilares porque puede adaptarse a la forma del capilar, porque como es un disco bicóncavo, como que se puede plegar y pasar, ¿no es cierto? Un esferocito u otra forma no tiene esa capacidad de adaptarse. Entonces puede impactar sobre el capilar y se hemoliza. ¿Estamos? Ah, pero no hay alguien que lo hemolice, como los No hay fagocitos, alguien, por ejemplo. no. En Esa ese era mi caso pregunta. es una fuerza física, ¿sí? Bien. La que lo hemoliza. Puede haber intravascular por una reacción inmune, ¿sí? Por una reacción inmune que se da en el ámbito de la vasculatura, ¿verdad? Entonces se me pueden hemolizar por anticuerpos, por ejemplo, intravascularmente también, aunque también va a haber algo de extravascular, ¿sí? O por cambios en la composición del plasma, en, en la osmolaridad del plasma, ¿verdad? Si aumenta la urea plasmática, si la urea es un osmol no efectivo que penetra libremente dentro del glóbulo rojo y los hace estallar. Entonces, son varias las causas de hemólisis intravascular y extravascular. Yo lo que quería que a ustedes les quede el concepto de qué es intravascular y qué es extravascular. Así que todos aquellos problemas que tienen que ver con la rigidez de la membrana, con la forma del eritrocito o con la síntesis de hemoglobina, me van a dar, son posibles causas de anemia. Perfecto. ¿Qué otra? Más cercana a su especialidad. Pérdida de sangre también, dijo Sofía. Por descenso de la eritropoyesis. Por descenso de la eritropoyesis. ¿A causa de qué puede descender la eritropoyesis? Por deficiencia de hierro, B12, ácido fólico.
creo que sí, algunas enfermedades también. Exactamente, pero básicamente esas son las tres que más me interesan a mí. ¿Y por qué se les ocurre que me interesa esto que dijo Clara? Porque es lo que podemos corregir mediante la alimentación. Es lo que le toca, pero directamente a ustedes, ¿verdad? Ya en la fisiopatología, vamos a ver qué rol tienen estas tres sustancias, estos tres elementos, si se quiere, elementos y sustancias que nombró Clara, básicamente, ¿sí? Pero piensen que los tres son constituyentes de la dieta, ¿verdad? Así que es importante, en primer lugar, el aporte dietario. Después, por supuesto, que yo me tengo que asegurar que ese aporte dietario pueda ser absorbido, ¿sí? Y utilizado. ¿Cuáles son los signos y síntomas? La etiología, chicos, está en el Robbins. Tienen todas las clasificaciones. Cualquier duda que tengan la podemos charlar, pero digamos, ¿sí? Traten de razonarla más que de memorizarla, ¿sí? Síntomas y signos en general o de cada una. No en general, porque estamos hablando de anemias en general, no de una en particular. Y el cansancio, el malestar, La por palidez. por la hipoxia que se genera en el cuerpo. Exactamente, sí. Yo siempre hago este ejercicio. Píntense en su cabeza la imagen de un anémico. ¿Qué abuela no te dijo, nena, vos no estarás anémica? ¿Entendés? No te falta. Bueno, esto es típico, por lo menos, de las abuelas, ¿no es cierto? Y cuando te dice la abuela o tu mamá o tu papá o tu tía o tu tío, que nena, vos no estarás anémica, ¿cuándo te dice eso? Cuando estás pálido. Pálido, en primer lugar. ¿Qué otra cosa? Cansado, cuando estás muy cansado. Cansado. Tirado en la cama, sin ganas de hacer nada. ¿Sí? Donde hiciste 2 pasos y te agitaste y te cansaste y no estás más, no querés saber más nada, ¿no es cierto? Bárbaro. ¿Por qué estoy pálido cuando estoy anémico? Diría ¿cómo es el muchacho este de color que se hizo No, famoso en las redes sociales? no hay suficiente oxígeno dando vueltas, o sea, en circulación. No sé Eso si. tiene que ver, Va por ahí. O La tanta va por ahí, disminución de pero yo lo hemoglobina. pondría del otro lado. Hemoglobina. Hemoglobina, exactamente. La hemoglobina es el que le da el color rojo a los glóbulos rojos y por lo tanto a la sangre, ¿verdad? Entonces, si yo tengo disminución de hemoglobina, voy a estar más pálido porque esos glóbulos rojos pueden llegar a ser hipocrómicos, se llama. Es verdad, son menos rojos, entonces tengo menor pigmentación dando vuelta. Entonces yo estoy pálido por la disminución de la hemoglobina. Bárbaro. Todos los demás, Mica, el cansancio y todo, sí es directamente proporcional a la falta de oxígeno. Si yo tengo poca hemoglobina, disminuye la capacidad de transporte de oxígeno hacia los tejidos, entonces, como es, voy a tener baja la tasa metabólica, por así decirlo. Es decir, no voy a poder hacer no tengo el oxígeno para generar energía, básicamente, ¿sí? Entonces voy a estar sin ganas, eso se llama disneico, tengo disnea, ¿sí? Apático, me canso rápido, ¿sí? Ahora bien, estos síntomas, ¿sí? Estos síntomas, a mí me dicen, primero, ¿tenés anemia posta? Puede ser. ¿O tenés este tipo de anemia? No. Son muy generales, ¿verdad? Y raramente la anemia es anemia por sí sola, ¿sí? Suele venir acompañada de otras patologías, ¿no es cierto? Así que como es eso, ¿qué otra cosa nos queda? ¿Puedo preguntar dos cosas, Ger? Sí, dale. A nivel sistema nervioso, ¿qué ocurre, chicos? ¿Qué causaría, por ejemplo,
en una persona que ha tenido una pérdida aguda de sangre, por ejemplo? La falta Dolor de de oxígeno. cabeza, Ujú. ¿Qué dolor más? de cabeza puede Mareos, ser. pérdida de Vértigo, conocimiento. irritabilidad. Bien. Y les pregunto, si usted, por ejemplo, que va a un rol que tenemos como nutricionista, que muchas veces estamos en la UTI, que es la unidad de cuidados intensivos, ¿usted le tomarían un examen de sangre o le dirían, trabajarían con el médico y el bioquímico y le tomarían sangre a una persona que ha tenido una pérdida aguda de sangre, un accidente, automáticamente? ¿Podrían decretar que tiene anemia apenas tuvo el accidente? Y no, porque si perdió sangre es obvio que va a tener más bajo el hematocrito y todo por pérdida de sangre, o sea, propiamente dicho. Claro, es decir, va a bajar la cantidad de sangre. La persona podría venir con una anemia ya predispuesta, pero se recomienda, si no me equivoco, Ger, porque si no, si trabajaste en el hospital, creo que sí, que 48 horas después se tomen las muestras de sangre para ver efectivamente si el paciente ya venía con una anemia previamente. Y esta Muchas pérdida de veces sangre, 72 horas después. sí, y muchas veces esta pérdida, ¿qué causaría a nivel renal? A un signo característico en la persona. ¿Qué causa? Oliguria, ¿Qué es la oliguria? la falta de, o sea, que hace menos cantidad de orina, Menor cantidad de orina. porque hay menor cantidad de sangre para filtrar y que se genere la orina. Bien, hay una Muchas veces una hiperperfusión anuria. renal. Claro. Diferenciamos los términos, los prefijos. Oliguria es menor producción, anuria sin producción de orina, y eso es por la hipoperfusión renal. Bien, como para ir relacionando un poco también con los otros sistemas y vean la relación que ocurre. Exactamente. Esto que dijo Josué es importante porque cuando uno tiene una pérdida aguda de sangre, típico que hace un accidente, yo siempre digo que vos tenés una jarra de jugo que tenía 1 litro, le sacaste un vaso de 1/4 litro, ¿sí? De golpe. La concentración de jugo, ¿cambia en la jarra porque yo le saqué un vaso de 1/4 litro? No, 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 porque cambia. también sacaste agua. Saqué agua y saqué soluto juntos. Las dos cosas saqué. Eso pasa en una hemorragia aguda. ¿Está? Normalmente viene un paciente que tuvo, y qué sé yo le hago directamente después del accidente, de la pérdida, un examen, bueno, y me puede dar normal o me puede dar disminuido, no sé. Me va a dar un cuadro dado que va a tener cierta relación con el momento en que tuvo la pérdida de sangre, ¿sí? Pero normalmente yo capaz que no voy a detectar una anemia ni bien ocurrió el accidente. Después, si yo te digo que hay anemias por pérdida aguda de sangre, ¿qué les parece que pasa después? Porque en un primer momento no tengo, pero después sí se me sobreviene la anemia. Yo dejé pasar las 72 horas o lo que fuera y le voy a tomar otra vez sangre a ese paciente. Y ¿Va a puede estar ser que sea anémico? tipo el tiempo que transcurre hasta que se recupere la sangre. O Ujú. sea, Pero está bien. Voy a tener que generar nuevos glóbulos rojos, estoy de acuerdo, y eso va a llevar un tiempo. Estoy de acuerdo, sí. Pero ¿por qué yo tengo anemia en qué sé yo, 72 horas después de una pérdida grande de sangre y aguda? porque el volumen lo va a restituir, tipo, hay un desplazamiento de agua, puede ser, y como que se da una dilución o hemodilución, creo que se dice, del Así componente de la es, sangre. así es. Lo primero que ocurre cuando yo pierdo volumen circulante, en este caso sangre, es restituir la volemia. Al cuerpo no le importa de dónde va a sacar volumen, va a restituir líquido de donde sea, lo va a tomar de donde sea. En primera instancia no le importan los glóbulos rojos. Necesito restituir el volumen, necesito restituir la presión, porque si no, no me llega sangre a ningún lado. Así que va a haber todo un movimiento de líquido, como dijo Clara, normalmente del intersticio hacia el intravascular, donde voy a restituir la volemia. Paralelamente va a estar lo que dijo Josué, como hay hipoperfusión sanguínea, va a haber disminución de la presión de filtración,
yo voy a filtrar menos sangre por orina y voy a absorber más líquidos por orina, porque se ponen en juego todos los sistemas hormonales que vieron en fisio, que no lo vamos a decir acá, para ahorrar más agua. Aparte voy a tener más sed. Entonces, todo eso hace de que se diluya la sangre, así se dice. Va a aumentar la fracción líquida por encima de la fracción de células y elementos formes que normalmente están. Entonces yo voy a tener una anemia por hemodilución en primera instancia. ¿Sí? Ahora, si la pérdida es crónica, ¿qué pasa? Bueno, lo vamos a ver en el caso, no me quiero ir. ¿Estamos? No Bueno, nos adelantemos. no nos adelantemos, porque ya se nos va el tiempo, también uno no sé. Hasta acá, chicos, todo claro. ¿Hay algo que ustedes quisieran que les quedó en el tintero, que quisieran que repitamos o que aclaremos? La anemia también puede pasar no por una enfermedad, sino por ejemplo en las mujeres cuando están menstruando, en ese periodo tener anemia y después restituirse. Bueno, esto que estás diciendo, me perdí quién estaba hablando. Dafne, creo. Dafne. ¿Cómo es? Es importante porque vimos, por falta de los elementos, por hemólisis, por problemas en los elementos que voy a necesitar para sintetizar, la hemoglobina y los glóbulos rojos, básicamente, pero también hay situaciones en las cuales puedo tener mayor demanda por cuestiones fisiológicas, ¿sí? Como puede ser la menstruación. En las menstruaciones excesivas, hay una pérdida de sangre, que a veces, si hay una hipermenorrea, por ejemplo, es más de lo normal, que por ahí no alcanza a ser compensada por el sistema eritropoyético normal. Entonces puedo tener un estado anémico. Esa es una de las causas por las cuales las mujeres son más susceptibles a desarrollar anemia con respecto de los hombres. Sí, esa es una de las causas. Y otra causa donde yo puedo tener un aumento de los requerimientos, es decir, necesito más eritrocitos. El embarazo. El embarazo, por ejemplo. ¿Sí? Esa es una causa donde yo tengo mayor requerimiento, que me puede dar anemia. ¿Sí? Y también vamos a verlo en trastornos reproductivos, cuando vean la teoría con Laura. Hay una patología particularmente que es la endometriosis, que es básicamente que en otras zonas están como si menstruaría, por así decirlo, en otras zonas que no debería pasar. Ahí también va a haber una gran pérdida de sangre y constante en la mujer. Profe, ¿puede ser que la celiaquía lleve a la anemia? Sí, puede ser. Excelente. Porque tengo el caso de una amiga que siempre los valores de los glóbulos rojos le dieron, o sea, dentro de los valores normales, pero el más bajo, y ahora le dieron súper bajos. Así que nada, que la estaban estudiando y me dijo que podría llegar a ser posible celiaquía, pero no se sabe, digamos, no sabe todavía bien ella. ¿Ustedes por qué hipotetizan? Todavía no dimos celiaquía, así que... Pero ¿por qué hipotetizan cualquiera de ustedes, no solamente Nair, que una persona celíaca puede desarrollar anemia? Por los problemas de Tener problemas absorción. de absorción. Ajá, por los problemas en... A nivel intestinal, la absorción. Exactamente, por los problemas de la absorción. Por ahora lo que vamos a decir es que la celiaquía conlleva a un problema en la absorción de nutrientes. Llega a al famoso síndrome de malabsorción, ¿sí? Entonces, yo no voy a poder absorber virtualmente, o no lo voy a poder hacer en cantidades eficientes, virtualmente ningún nutriente. Ni hierro, ni ácido fólico, ni vitamina B12. ¿Está? Entonces yo voy a poder tener anemia por cualquiera de las tres vías. La que normalmente primero se expresa es la de hierro, por déficit de hierro. ¿Estamos? Pero no puedo descartar las otras. Pero básicamente es una anemia carencial por falta de absorción de nutrientes, la que está asociada a celiaquía. ¿Sí? Y cualquier otro trastorno que a mí me afecte la absorción de nutrientes va a ser una potencial causa de anemia. ¿Se entiende? Y continuando con eso, Ger, ¿por qué la primera que se expresaría sería la de hierro, chicos?
¿Qué pasa con la B12? Casi te la contesto yo, pensé que me, Te preguntaba. pensé que me lo estabas preguntando. Bueno, Ger, te hago la te tomo No, lección. no. ¿Por qué Pensé piensan, que me lo chicos? estabas preguntando. ¿Saben cuánto es la vida hasta que los depósitos B12 se depresionan en el organismo? Leí que ¿Alguno? podía pasar mucho tiempo, años, ¿puede ser? Ajá, prox, ¿cuántos años? ¿Saben? No sé, pero uno decía que eran años, mientras que los otros eran como casi inmediatos. Bien. A vitamina B12, la depresión recién a los 4 años aproximadamente se calcula. Entonces, por eso uno inicialmente va a pensar que va a ser asociado a una disminución del hierro y B12. ¿Sí? ¿Qué es lo No que por ocurre? eso, obviamente, no hay que siempre hay que controlarlo, obviamente, la B12, más si una persona está en una transición vegetariana al veganismo, pero lo primero que se va a depresionar va a ser el hierro. Una Que es pregunta aparte de sobre... lo que ocurre empíricamente. Empíricamente pasa esto, la primera que se detecta es esa, después podrán venir las otras o no. Sí, sobre las personas veganas o vegetarianas, ¿sí o sí tienen que suplementar el hierro y la vitamina B12? Porque, bueno, esa es mi pregunta. en principio lo Eh, que tienen que hacer es aumentar la biodisponibilidad, exactamente. que ya lo vamos a hablar en el problema, ¿sí? En principio, si es necesario, sí suplementar. Ahí ya lo vamos a hablar más y más en el caso clínico 2, pero Exacto. yo ya les anticipo que como nutricionistas, futuros y futuras, necesitamos tener una buena charla con el paciente en cómo complementar los alimentos, qué factores van a ser inhibitorios y qué factores van a facilitar su absorción. Y además, pero sí o sí, la B12 hay un tema. La B12, lamentablemente, el vegano va a tener que sí o sí Claro. administrársela y exógena porque no tiene una fuente que no sea animal para poder consumirla. Es la única. Con el vegetariano, todo lo otro va a estar tranquilamente cubierto si lleva una buena alimentación. Y nosotros la podemos trabajar de manera corta. Así que en ese sentido, está controlado. Exactamente. Estos pacientes que optan por una dieta en particular tienen que hacerlo de una manera responsable y cuidada. Si no, pueden llegar a ser base de otras patologías, entre ellas anemia. Gente, caso clínico número 1. Ya ¿Sí? lo habrán leído, nos A imaginamos, mí sé algo que me mola es leer los casos clínicos, pero bueno, si hace falta lo leemos, ¿sí? pero que como son responsables creemos que no es necesario. Claro. Hasta, bueno, a medida, chicos, que vayan surgiendo algunas dudas, como están diciendo, y me encanta que lo estén haciendo, porque a nosotros nos mantiene despiertos, activos e interesados en el tema, vayan preguntando, ¿está? Porque está bueno. Sí, más lo que son de otro Y, coloquio que capaz no están acostumbrados en otras dinámicas, pregunten. Profe, y ahí, eso que hoy venimos tradicional, te digo, tenemos poco... Sí, 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 te Toral. escucho. la fórmula leucocitaria, ¿cómo la podríamos interpretar? Ah, bueno, la fórmula leucocitaria. Eso es, yo recién releí el problema y dije, esto va a haber que cambiarlo, porque eso es muy jerga bioquímica. Sí, eso es muy jerga bioquímica. Yo, chicos, hasta que no la veo, no me acuerdo cómo era. Sí, ponele que era monocitos, neutrófilos. ¿Ves? Ni yo me acuerdo. ¿Sí? Y estos eran los linfocitos. ¿Sí? Yo después se lo digo bien. De igual manera, en este problema no tiene peso, sí, importante. Fíjense que ni siquiera acá le está diciendo cuáles son los valores normales como para que ustedes puedan analizarlo, ¿sí? Pero esto está mal, esto hay que modificarlo. Josué, si vos querés después hacerme acordar, Dale. porque esto es muy jerga bioquímica y ustedes no tienen por qué saberlo. Ni yo que soy bioquímico me lo acuerdo, porque esto es muy del que hace laboratorio, ¿sí? Y yo no hago laboratorio, ¿sí? Pero tranqui con la fórmula leucocitaria por el momento, ¿sí?
por ahora lo único que ustedes pueden llegar a sacar si hay un estado inflamatorio o no. Más que eso no. ¿Sí? Pero bueno. ¿Qué parámetros de laboratorios les sugieren la presencia de anemia? Vamos a circunscribirnos a esa primera. La hemoglobina baja. Básicamente. En ¿sí? este caso el hematocrito también está bajo. Exactamente. El que te está haciendo el diagnóstico de anemia es los bajos niveles de hemoglobina Profe, en sangre. o sea ¿Sí? que solo con el parámetro de hemoglobina baja ya es anemia. Sí, Ya es el único parámetro. exacto. No, Creo porque que es en una de otra, las pocas patologías que ¡tac! Es tajante. ¿Sí? claro, porque en otra materia nos habían dicho como que también tenía que estar el hematocrito y como que. No, no Entonces, saben bueno, nada. eso lo. Sí, sí, yo sé Bueno. que en evaluación nutricional les dicen que para los adultos los dos parámetros tienen que estar disminuidos. No, Sí. solo hemoglobina. Ah, joya. No, Gracias. es muy común que también esté disminuido el hematocrito. Es muy común, pero lo que a vos te define anemia es esto. ¿Sí? Es esto. Después, bueno, habría que hacer toda una teoría entre las distintas cátedras acerca de en qué se fundamentan los distintos cosas, ¿no es cierto? Posturas, pero no. Son los niveles. Después, por supuesto, como dijeron por ahí, creo que era Sofía, como es, el hematocrito también está disminuido, ¿no es cierto? Y acá miren, tenemos los glóbulos blancos aumentados, ¿sí? Eso quiere decir que puede llegar a haber un cuadro inflamatorio, por ejemplo, ¿sí? ¿Estamos? ¿Qué es esto, BCM? El volumen corpuscular medio. Ajá. ¿Y de qué me habla el volumen corpuscular medio? El Del tamaño tamaño promedio de los glóbulos rojos. Tamaño promedio de los glóbulos rojos. Bárbaro. Dice, en base al volumen corpuscular medio y a la ferremia, ¿de qué tipo de anemia se sospecha? Volumen corpuscular medio, aumentado, disminuido, normal. ¿Cómo está? Aumentado. Aumentado. O sea que tengo glóbulos rojos más grandes. Hemoglobina baja, o sea que tengo anemia con glóbulos rojos más grandes. Ferremia Está normal. está normal. Muy bien. ¿Qué tipo de anemia, cuando la clasifico según la forma o el tamaño de los glóbulos rojos, que hoy nos los chispoteamos, lo recuperamos ahora, puedo tener? Megaloblástica. ¿Cómo? Megaloblástica. Ujú. Sí, dentro de la clasificación por el tamaño. ¿No es ¿Cómo se clasifica? heterocitosis hereditaria? Miércoles, que vamos rápido con el diagnóstico. Espérate. No, Primero. saqué la deducción porque como eran esféricos, pero bueno. Espérate. Porque aparte dice ovalados, no dicen esféricos. ¿Sí? Pero más allá que eso, porque hay muchas cosas a analizar, no es que a mí un parámetro al toque me tira qué tipo de anemia hay. Tengo que analizar todo en su conjunto. Entonces vamos por parte. ¿Cómo se clasifican las anemias según el tamaño medio de los glóbulos rojos? Macrocítica, normocítica y microcítica. Excelente. Esa es la clasificación según el tamaño medio de los glóbulos rojos, los rójulos. Macrocítica, microcítica o normocítica. Aquí estaríamos frente a un tipo de anemia. ¿Qué tipo de anemia? Macrocítica. Macrocítica. Dentro de las anemias macrocíticas, ¿sí? ¿Cuál conocemos? La megaloblástica. Megaloblástica. ¿Y hay alguna otra? La perniciosa puede ser. Y la perniciosa. Y acá entramos ahí en todo un tema como raro, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia entre megaloblástica y perniciosa? Que una es por deficiencia de vitamina B12 y la otra por ácido fólico. Ajá. ¿Y cuál es cuál? La perniciosa es por vitamina B12. La Excelente. megaloblástica por ácido fólico.
Muy bien. ¿Y por qué se les ocurre que se le ocurrió hacer esta diferencia? Profe, yo tengo una duda ahí. ¿Sí? ¿La perniciosa es megaloblástica también? Normalmente se intercambian los términos, ¿sí? Porque ¿a qué se llama megaloblástica? A que haya megaloblastos. ¿Qué son los megaloblastos? Estos glóbulos rojos, grandotes, ovalados, que a veces tienen restos de núcleo incluso. Esos son los megaloblastos. Entonces, cae dentro de las macrocíticas megaloblásticas, o sea, pero a la vez se diferencian. Normalmente yo hablo de megaloblástica cuando es una macrocítica diferente a la de B12. Y perniciosa cuando yo sé que es de B12. ¿Sí? A ustedes el término pernicioso, ¿qué les sugiere? Vamos a volar, hablemos sin saber, dijo el Cocosili, ¿sí? Pernicioso. Yo te digo, ay, qué proceso tan pernicioso que está pasando este paciente. ¿Y ustedes qué se imaginan? Grave. Grave. Qué enfermedad tan perniciosa. Perjudicial. Qué cosa perjudicial, grave. Sí. Bueno, eso es pernicioso. ¿Por qué es como más grave y perniciosa la de B12 y no la de ácido fólico? Puede ser porque la vitamina B12, habíamos dicho antes que como que tarda más en hacerse una deficiencia que que el hierro y el ácido fólico. Entonces, ponele, hace 4 años que la persona no consume ningún alimento rico en vitamina B12 y por eso por ahí es más grave. Sí, todo lo que decís es cierto, pero no es esa la cuestión, ¿sí? Perniciosa es por los efectos neurológicos y nerviosos que tiene el déficit de la B12, ¿sí? Viene como con otras manifestaciones que lo hacen como todavía más grave que lo que vendría a ser una por ácido fólico, ¿sí? Bárbaro. Ahora, dice, explique, hoy para que me quedó en el tintero lo de Sofía, que decía que dijo esferocitosis hereditaria, ¿sí? ¿Por qué yo no me tiraría a una esferocitosis hereditaria? Porque la ferocitosis hereditaria son hipercrómicos, pero son redondos, tipo esféricos. Y ahí dice que son Son ovalados. más esféricos Y son chiquitos. normalmente entre normales o más pequeños, ¿sí? Y normalmente entre normales y más pequeños. Yo me tengo que ir también un poco a lo que dice el caso, a los antecedentes de la paciente, ¿sí? Está cursando con un embarazo, o sea, tengo mayores requerimientos, tengo ácido etilista, vamos a ver qué interacción hay entre el alcohol y los nutrientes, ¿sí? Y no tiene antecedentes por lo menos familiares, ¿sí? Yo por ahí dejaría una esferocitosis hereditaria a confirmar porque me parece que acá puede llegar a haber más que nada un problema, ¿sí? De otro tipo. ¿Estamos? Muy bien. Explique la fisiopatología. Nosotros estamos diciendo que esta es una anemia megaloblástica, ¿sí? Megaloblástica. Yo podría, con los datos de laboratorio que tengo, asegurar si es megaloblástica por ácido fólico o si es perniciosa. Yo creo que no, porque faltaría ver la B12 y el ácido fólico en sangre para saber si están bajos los niveles. Sería megaloblástica, pero no se sabe de qué. No sabemos. Por el momento no estaríamos teniendo manifestaciones neurológicas, pero no podemos descartar, porque también eso son estadios, ¿no es cierto? Yo llego a las manifestaciones neurológicas ya una vez que ya tengo desarrollada la anemia, entonces yo puedo estar ahí, en el paso previo, no sé. Si se tratara de una anemia perniciosa, ¿cuál es la fisiopatología del proceso anémico?
¿De qué manera un déficit de B12 me lleva a una situación de anemia? Ese vendría a ser la pregunta. Puede ser que la B12 necesita un factor intrínseco para la absorción, que es sintetizado por las células parietales, y cuando hay anemia perniciosa, por una gastroenteritis autoinmunitaria creo que era, desaparecían las células parietales y bueno, no se sintetizaba factor intrínseco y entonces no se podía absorber. O sea, no se absorbía, entonces se producía la deficiencia de la vitamina B12. Todo eso es verdad y lo vamos a dejar como primer parte de una historia que ya la vamos a desarrollar un poquito más. Bien, asumiendo que esa es la causa del déficit de B12. ¿Por qué el déficit de B12 me causa anemia? Porque es una coenzima importante para la síntesis de ADN. Exactamente. ¿Y para qué necesito yo el ADN? Para todo. Claro, ¿qué produce el ADN? Es decir, básico, que estamos en todas las células y todo el organismo, que es lo principal. ¿La formación de qué? ¿De timina puede ser? De las células en general. ¿De proteína? Es decir, ¿qué es? De las proteínas. Es decir, son la base de toda nuestra vida, es decir, las proteínas. Proteína, tal cual. Sí, básicamente piensen que ¿de dónde vienen los glóbulos rojos? ¿Dónde se sintetizan los glóbulos rojos? ¿La médula? Ajá. La médula ósea. ¿A partir de quién se sintetizan? Siempre, los glóbulos rojos, hay como un megaglóbulo rojo así de grandote adentro de la médula ósea que va como haciendo gemas y va alargando globulitos rojos más chiquititos constantemente. Ahí hace un disco bicóncavo que ocupa mucho de la médula y que hace gemas como si fuera una levadura así, un disco bicóncavo enorme y saca disquitos bicóncavitos y que van para todos lados. No, por división ¿Por división de quién? del ADN, o sea, de la célula. Del ADN que está dentro de una célula que tiene núcleo, ¿verdad? Ujú. O sea que el precursor eritroide de los glóbulos rojos está en la médula ósea y se tiene que dividir. Y por división, eso después va madurando hasta un punto tal que expulsa el núcleo y salen los glóbulos rojos de la médula ósea, ¿verdad? Entonces yo ya necesito ADN porque necesito duplicar las células. De cajón ya, ¿verdad? Necesito que ese precursor eritroide se divida para que sus hijos vayan por la estirpe eritrocítica, ya de cajón. Necesito ADN para dividir la célula, o sea, si no, me quedo sin célula. Y segundo, y no menos importante, es más, diría que es lo más importante todavía, es lo que dijo Josué, necesito el ADN para las proteínas. ¿Proteínas de qué? De todo, de la membrana plasmática del glóbulo rojo, ¿sí? Y para que se sintetice la hemoglobina. Porque pensemos, ¿la hemoglobina es una proteína? Sí. Sí, sin lugar a dudas, es una proteína. ¿Y cómo hace el glóbulo rojo para tener hemoglobina si no tiene núcleo? Por lo tanto, no tiene ADN. No hay. O sea, si no hay ADN, no hay. No hay. ¿Y de dónde sacó la hemoglobina? No la formó antes. La robó por ahí. Claro, la formó antes, cuando todavía tenía núcleo y podía sintetizar proteínas, porque tenía ADN y tenía la B12 para sintetizar proteínas de membrana y la hemoglobina, sintetizaba la hemoglobina, la almacenó adentro, expulsó el núcleo y salió por la vida con su hemoglobina puesta. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Entonces, la B12 es un factor fundamental para la síntesis de ADN, ¿sí?
Entonces, yo no tengo B12, no tengo esta división celular, no tengo la síntesis de hemoglobina y voy a tener anemia. De hecho, por eso salen los glóbulos rojos grandotes y a veces con restos de núcleo, ¿sí? Porque en la desesperación, por compensar, salen de esa manera. ¿Estamos? Bien. Eso la B12, ¿sí? Exactamente, puede haber una mayor hemólisis porque son más grandes y menos flexibles. ¿Estamos? Dato de color que pregunto. Si ustedes tendrían que decir, ¿nuestros eritrocitos son más evolucionados que el de otras especies? Acá Bien. les pregunto, ¿qué dirían? El Y si yacaré saben, tiene glóbulos rojos nucleados, por ejemplo. exacto. Y justo iba a decir, por ejemplo, el yacaré. No, No que. ¿Quién que no está más serían más evolucionado? evolucionados que ¿El otras yacaré o especies. nosotros? Claro. No sé, el yacaré. ¿El No, yacaré es no, el más no sé. evolucionado? ¿Qué piensan? El yacaré, por ejemplo, ¿qué tipo de organismo es? ¿De sangre? ¿Cómo se llama? Fría. Y puede producir, es decir, así nomás hace todos sus procesos como nosotros o necesita de algo extra. ¿Qué piensan? Creo que los maté con la pregunta. No, básicamente nuestros eritrocitos son más evolucionados porque lograron tener la capacidad de esa pérdida de núcleo para poder ir a todas las, diseminarse por todo el organismo, por esa capacidad de ese disco bicóncavo, de poder llegar a todas las partes del cuerpo y así poder llevar todas las funciones. Hoy tenemos un yacaré o un organismo de sangre fría que primero necesita cada tanto la absorción de luz, la energía para poder llegar a ciertos procesos porque por sí solo no puede debido a tener un eritrocito un poco más grande y nucleado. Exactamente. El eritrocito es una superespecialización de una célula, a tal punto que dejó de ser célula, ¿sí? Se tiró el núcleo. ¿Estamos? Para tener todo el volumen a disposición de la hemoglobina y dedicarse solamente al transporte de oxígeno y poder pasar por los vasos, poder deformarse, etcétera, etcétera, etcétera. Bárbaro. ¿Y de qué manera entonces ahora el ácido fólico me puede dar un cuadro muy similar, por lo menos morfológicamente, otra anemia macrocítica? El B12 por este lado. Lo mismo. El ácido fólico también es una coenzima necesaria para la síntesis de ADN. Exactamente, en este caso de una base nitrogenada en particular, ¿verdad? ¿Se entiende? La otra es del ADN en general y este es de una base nitrogenada en particular que es la timina. Entonces, las dos carencias operan de manera similar en la fisiopatología. Lo que dijo Micaela antes es una de las probables causas de déficit de vitamina B12. ¿Estamos? A veces, una de las más frecuentes. La vitamina B12, para absorberse, necesita un factor intrínseco que se genera en las células parietales del estómago. Cualquier proceso que me disminuya la cantidad de células parietales en el estómago, potencialmente me va a dar un déficit de factor intrínseco y como consecuencia del déficit de factor intrínseco, un déficit en la vitamina B12, en la absorción de vitamina B12. La más común, un ataque autoinmune a las células parietales, donde hay una gastritis, no gastroenteritis, gastritis autoinmune. ¿Sí? Otra causa es una cirugía bariátrica, por ejemplo, que estuvo tan de moda hace mucho tiempo. Capaz que sigue estándolo, no sé. Sacamos muchas células parietales y yo puedo tener un déficit de B12 porque no tengo las células parietales. O una gastritis erosiva que me esté terminando o disminuyendo la acción de las células parietales, ¿sí? Entre las causas que me pueden dar este déficit. Pero eso vendría a ser causas de déficit de B12
no la fisiopatología de la anemia. ¿Se entiende? Son dos cosas diferentes. Yo puedo decir, la causa del déficit de B12 es esta, el déficit de factor intrínseco. Bien, me va a llegar a una anemia, sí, pero la fisiopatología de la anemia es la otra, la que nosotros dijimos que el B12 es muy importante para la síntesis de ADN. Si yo no tengo ADN, no tengo replicación de los progenitores de eritrocitos en la médula ósea, tampoco tengo síntesis de hemoglobina, porque la hemoglobina es una proteína, y si yo no tengo ADN, tampoco hay proteínas. Eso me lleva a una anemia de este tipo, donde se liberan a la circulación megaloblastos que tienen cierta similitud con los progenitores, ¿sí?, de los eritrocitos. ¿Qué otras causas de anemia pueden mostrar este tipo de resultados? Y bueno, ya lo estuvimos diciendo. ¿Qué otra anemia te puede dar hemoglobina baja con hematocrito disminuido, ¿sí?, y volumen corpuscular medio aumentado? Hiperremia normal. Siempre es una macrocítica. Puede ser la megaloblástica o puede ser la perniciosa, ¿verdad? ¿Descartaría una anemia hemolítica? Sí, porque acá los glóbulos rojos son normocíticos, es decir, el BCM vendría a estar en rangos normales. Y en el caso de la perniciosa o la megaloblástica, el BCM está en rangos aumentados. ¿Y qué otra cosa yo puedo decir? No hay hemólisis. Hoy hablábamos de lo que era hemólisis intravascular y extravascular. Si hay hemólisis, sale hemoglobina dando vueltas por ahí, y esa hemoglobina se puede transformar en algo, ¿no es cierto? Tendría que haber ictericia. Puede llegar a haber un cuadro de ictericia, está bien, que acá yo no lo tengo. Y aparte, cuando la hemólisis es intravascular, en el frotis yo puedo ver como los restos de glóbulos rojos destruidos, ¿sí? ¿Sí? Que son figuras similares a los drepanocitos, acantocitos se llaman, son como los glóbulos explotados como fragmentos de membrana, ¿sí? Que acá no lo veo. Entonces, en principio yo no estaría pensando en una anemia hemolítica, porque no tengo la manifestación en el frotis, ¿sí? Tampoco tengo evidencias de bilirrubina aumentada o del cuadro que da la bilirrubina aumentada, que es la ictericia. ¿Estamos? Fíjense que a pesar de tener el volumen corpuscular medio aumentado, sigo teniendo el hematocrito disminuido, ¿verdad? En este caso es una anemia que va con hematocrito disminuido. Podría ser que en una fase inicial el volumen corpuscular medio está aumentado con un hematocrito normal, o incluso quizás hasta aumentado. ¿Estamos? Porque los glóbulos rojos son más grandes, no porque tenga más hemoglobina, de hecho siempre la voy a tener disminuida. ¿Está? Y no porque tenga más glóbulos rojos. Quizás tengo menos glóbulos rojos, que es lo más probable, nada más que son más grandes. Y por ahora esa disminución no es tan intensa como para que me baje el hematocrito. Ah, faltaban. ¿Qué aspecto hay que tener en cuenta para el tratamiento de este paciente? Está cursando un embarazo, por lo que sus requerimientos van a ser mayores que los de una persona normal, digamos. Perfecto. Quizás los ingresos económicos también. Sí. Se decía que era madre soltera. Bueno, eso puede afectar a la disponibilidad de alimentos que tenga la persona. Primero saber si es deficiencia de ácido fólico o de vitamina B12. Genial. Tal cual, Fiamma. Eso es bastante importante. Sería importante saber a causa de qué es esto, ¿no es cierto? Ácido fólico o B12. ¿Cómo yo lo podría saber? Y con un estudio. ¿Podría yo con un hemograma completo? Sí, el hemograma completo me da cierta cosa, ¿sí?
pero yo podría dosar ácido fólico B12 y ver cómo está, ¿verdad? Muy bien. Ahora, independientemente de la causa, ¿yo cómo podría tratar a esta paciente? Y Suplementaría. si es deficiencia de B12, yo le daría vía parenteral, le suministraría B12 por el tema que no sabe si es un problema en la absorción. Y si es ácido fólico, vía oral o parenteral, porque no tendrá que haber un problema. Creo que no es problema de absorción eso. Vos dijiste algo central, Mica. ¿Sí? Tengo que ver si hay un problema de absorción o no. ¿Sí? Entonces, primero yo puedo hacer un dosaje, a ver cómo da la B12, a ver cómo da el ácido fólico, y tengo que ver si hay un problema de absorción. Vamos a suponer que me da baja la B12, yo tengo que saber por qué me está dando baja la B12. Si es que esta persona no está ingiriendo la suficiente cantidad de alimentos con B12, o no lo está pudiendo absorber. Yo podría hacer un análisis a ver si tiene una enfermedad autoinmune, detectando algunos anticuerpos. Si tengo anticuerpos contra factor intrínseco, por ejemplo, ¿sí? Esa es una. Si yo tengo anticuerpos contra factor intrínseco, o si yo veo una gastritis, ¿sí? Autoinmune activa, ¿va a servir que yo le dé alimentos ricos en B12? No, porque no los puedo absorber. Perfecto. Si yo agarro y veo por ahí, hago una biopsia, me estoy yendo un poquito, pero no importa, hago una biopsia de intestino y veo que esta persona es celíaca, aparte de todo esto. ¿Hace falta que yo le dé un buen suplemento de B12 vía oral? No, No porque porque no igual lo va a poder. no va a poder absorber. Exactamente, tiene factor intrínseco, pero acá el problema está en la mucosa que no lo absorbe. No. En esos casos, la solución es parenteral o hay B12, creo que, ¿cómo es? Tipo intramuscular, por así decirlo. Sí, ¿Sí? sí. Subcutáneo, sí. Bárbaro. Sí, subcutáneo. Bárbaro. Ahora, lo más probable, si esta persona no tiene evidencias de proceso autoinmune en el estómago, no tiene evidencia de problemas de absorción, yo puedo suponer que esta persona tiene una carencia nutricional. ¿Qué le recomendaría yo? En primer lugar, dice que es alcohólica, que disminuyó su consumo de alcohol. Eso debería eliminarlo directamente. Ajá. ¿Y qué más? Y bueno, hacerle una dieta rica en alimentos que aporten y como última opción, vitaminas, suplementos. ¿Y cuáles son los alimentos que más me van a aportar estos nutrientes? Hoy Josué los dijo de alguna manera. Claro, B12, ¿dónde lo vamos a encontrar principalmente? Por En ejemplo. los alimentos de origen animal. Ajá, animal. Bien, ejemplos. Lácteos, carnes, Huevos. pescado, puede ser. Es decir, si usted tiene que recomendar primeramente, ¿qué va a decir que come una persona que le falta B12? Carnes, huevos, lácteos. Bien, carnes rojas van a empezar principalmente y van a ser vísceras, es decir, usted ahí puede dar riñón, hígado, hígado, y después se van a ir a leches, a la parte de lácteo y por último al huevo. Bien, lamentablemente constituyentes vegetales no tenemos que tengan. Hígado, riñón y sesos son los mejores. Y dentro del huevo, la yema es la que principalmente nos va a ayudar en ese caso. Bien, para la B12. Así, Sería como carnes rojas, después leche y después huevo. Sí. Ah. Y después nos vamos a meter en otros como pueden ser mariscos, cangrejo o también salmón, por ejemplo, pero es caro, así que no sería recomendable para esta paciente. Y después ya el hígado de... Yo diría que coma hígado y riñón, por ejemplo. Claro, sería lo principal. Ahí tenés hierro también. Sí.
Y particularmente acá lo que tienen que complementar muy bien de la B12, bueno, también con qué otros alimentos lo van a complementar. Y que generalmente los requerimientos para embarazadas y en el momento de lactancia va a estar mucho más aumentado. Es decir, nosotros, el adulto en general necesita 3 microgramos por día, en una embarazada va a llegar a los 4 microgramos por día de B2. Bien, principalmente. Y con respecto a los folatos, decirle que en un caso ideal, nosotros como Nutris, si hacemos clínica, a una persona, una mujer que quiera tener hijos, hijas, se le recomendaría desde antes que arranque la suplementación. Pero muchas veces, es decir, lo ideal es que ya cursando el primer mes de embarazo ya tendría que estar suplementada. Y antes, pero en general no pasa eso porque muchas veces los embarazos no son planificados. Entonces, se tiene que comenzar apenas se sepa, sí o sí, lo más antes posible. Eso ténganlo siempre presente. Es muy importante. Anotación al margen. El folato se le da a la mujer en gestación no solamente para que ella no tenga déficit de ácido fólico, sino porque además el ácido fólico es fundamental para el desarrollo neural del feto. ¿Estamos? O sea que yo estoy haciendo dos cosas. Estoy, por un lado, asegurándome que la paciente no tenga defectos y por lo tanto anemia, y por otro lado le estoy dando al feto la suficiente cantidad de ácido fólico como para que no tenga defectos en la generación del tubo neural. Y con respecto a los folatos también, con los alimentos que son muy lábiles a la luz. Por ende, ¿qué pasa con eso? Baja su biodisponibilidad. Entonces también tiene que tener cuidado cómo se consumen esos alimentos. Bien. Así que también ahí va para que tengan en cuenta a la hora de pensar los alimentos ricos en folatos. Bien. La palta es uno, la naranja es otra, la frutilla es otra, algunas legumbres también pueden ayudar. Bien. Para que tengan también como una idea general. Vas rápidamente, ¿cómo puede evolucionar la paciente y su bebé si no se trata la anemia? Pueden tener un nacimiento prematuro, el bebé puede nacer con bajo peso, y creo que también podían haber muertes neonatales si es muy grave la situación. Muertes neonatales, muerte intrauterina, por supuesto. ¿Y a causa de qué? Porque también el bebé puede nacer, ¿sí? Independientemente que sea término o no, pero puede tener alguna secuela post-nacimiento. Porque en el tubo neural. Es en caso de que sea un defecto de ácido fólico, ¿verdad? Pero acá dice, vamos a ver de la anemia en particular, no el ácido fólico, ¿sí? Y esto es independiente incluso del tipo de anemia, le diría yo. Son cosas que se pueden dar incluso en otros tipos de anemia, no necesariamente en la perniciosa o en la megaloblástica. ¿Qué hacen? Porque no le llega sangre. Exactamente. No está, o sea, en realidad le está llegando sangre, lo que no le está llegando es oxígeno, ¿verdad? Sí. No, porque no tengo un problema de perfusión, Fiamma. La sangre llega perfecto, la volemia está bien, ¿sí? La cantidad de sangre está bien. Lo que no tengo es la suficiente cantidad y calidad de glóbulos rojos como para transportar el oxígeno. No le va a llegar sangre si yo tengo un problema en la volemia, ¿sí? Tengo poco, o tengo un problema en la vasculatura o lo que fuera, ¿sí? Acá lo que no está llegando es oxígeno. ¿Por qué no llega oxígeno? Porque no tengo la suficiente cantidad de hemoglobina que lo transporte. Entonces puedo tener todos los efectos de hipoxia prolongada en el bebé.
problemas neurales, problemas neurológicos más que neurales, problemas en el desarrollo, en fin, otro tipo de cuestiones. Y por supuesto también en la mamá. Vamos a pasar al caso clínico número 2. Se pueden producir isquemias en varias partes del cuerpo. ¿Isquemia? Sí. ¿Qué era la isquemia? Por falta de oxígeno. ¿No? Volvamos a teoría 1. La isquemia. Había una diferencia entre isquemia e hipoxia. Hipoxia, sí. Ojo, isquemia es la situación en la cual, como dijo hoy, y no me acuerdo, Fiamma, como dijo Fiamma, isquemia es la situación en la cual no llega la suficiente cantidad de sangre, a causa de disminución de la volemia, taponamiento de algún vaso, disminución de la presión arterial, lo que fuera. No llega la suficiente cantidad de sangre. No llega ni plasma, ni glóbulo rojo, ni glóbulo blanco. ¿Estamos? Eso es isquemia. Pero hipoxia es el caso donde la sangre llega bien, pero no llega oxígeno, por la causa que fuera. No tengo glóbulos rojos, no tengo hemoglobina, o tengo una situación de intoxicación, con la cual el transporte no está, o no estoy yo respirando bien, o no está el intercambio gaseoso hecho. Son dos situaciones distintas. Siempre con una isquemia y hipoxia, porque obviamente si no llega sangre, no llega glóbulo rojo, no llega oxígeno. Pero no siempre ante una hipoxia va a haber una isquemia. Hipoxia es la disminución de la llegada de oxígeno a los tejidos. Esa es la hipoxia. Puede ser secundaria isquemia o no. ¿Estamos? Hipoxia es en este caso, no isquemia. ¿Está? Bueno, caso número 2, tenemos este señor y dice, ¿cómo se clasifica la anemia de este paciente? Primero, ¿el paciente está anémico? Sí. Sí. Porque tiene la hemoglobina baja. Ahí está, la hemoglobina baja. Perfecto. ¿Cómo clasificaría la anemia de este paciente? A ver, por lo menos desde el volumen corpuscular medio. Microcítica. Microcítica. Perfecto. ¿Sí? ¿Qué otro dato es compatible con el cuadro de anemia? La hemoglobina corpuscular media, que está disminuida. Está disminuida. ¿Y qué otra cosa también está disminuido? El hematocrito. El hematocrito. Bárbaro. Entonces, paciente pálido, ictericia moderada, tengo un montón de cosas que era palpitaciones, etilista, acidez estomacal, dolores epigástricos. Frecuente bebedor de café. Frecuente bebedor de café, materia fecal más oscura, casi negra. Bárbaro. Pálido, ictericia moderada. Muy bien. ¿Cuál es la alteración que justificaría la baja producción de hemoglobina? Falta de hierro. Puede ser falta de hierro. Puede ser que al ser frecuente bebedor de café y el café tiene ciertos compuestos que son inhibidores de la absorción de hierro, puede ser por eso. Puede ir por eso. A ver, vamos a ir a la 3 a ver si sale. ¿Se podrían realizar otros estudios de determinación de laboratorio para completar la información? Porque yo hasta ahora que digo, este paciente tiene anemia microcítica. ¿Estamos? Si voy a la hemoglobina corpuscular media, que está disminuida, lo más probable es que yo tenga anemia microcítica hipocrómica. Porque lo que me da el color de los glóbulos rojos es la cantidad de hemoglobina que tengo dentro de los glóbulos rojos. Y acá tengo menor cantidad de hemoglobina dentro de los glóbulos rojos, así que sería una microcítica hipocrómica. Sí.
¿Cuál es la anemia microcítica hipocrómica más frecuente? La ferropénica. La ferropénica. Esa es la más frecuente. Entonces yo me voy a ir a la más frecuente, a la ferropénica. ¿Qué podría yo hacer para completar la información? Decir, este paciente realmente tiene una anemia microcítica hipocrómica debido a una disminución de hierro o debido a otra cosa. ¿Podemos hacer un estudio de ferremia? Muy bien. De hierro La y de materia transferrina. fecal está oscura. Así que de Vamos materia por fecal partes. La respuesta me está diciendo qué estudio yo podría hacer. Estudio materia fecal, ahí sí, bárbaro. Puedo hacer ferremia en sangre, o en suero, o en plasma. ¿Qué otra cosa puedo hacer? El hierro. Sí, Ferremia, sí, perdón. la ferremia, Ver la transferrina. Si hay mucha transferrina. transferrina. ¿Qué otra? La saturación de esa. Ajá, muy bien, la saturación, bárbaro. ¿Y qué hablaban hoy de la materia fecal? Eso, ¿qué significa que esté oscura? Está perdiendo hierro. La materia fecal. Puede ser por la absorción. Mala absorción. Significa que había una mala absorción, que no estaría absorbiendo, estaría por pérdida directamente. Se me armó un menti en la cabeza que no te digo, porque tantas cuestiones así, todas juntas. Y que, ¿por qué la materia fecal es oscura? ¿Por qué suponen ustedes que es oscura la materia fecal? Hay pérdida de hierro. ¿Pérdida de qué? Porque el hierro no se está absorbiendo. ¿Y es el hierro per se lo que le da el color oscuro a la materia fecal? ¿Sería la hemoglobina? Ahí me gustó un poquito más. Sí, ahí me gustó un poquito La más. bilirrubina. Bien. Y yo pregunto, ¿el hierro circula libre? No. Esto es fundamental. No, ¿por qué no circula libre? Está unido a la transferrina. Bien, y ahora yo me pregunto, ¿por qué no circula libre el hierro? Porque es tóxico. ¿Y por qué es tóxico? ¿Qué causa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda de eso? Química biológica. Si cruzaron bromato también lo podrían relacionar. Causa formación de radicales libres, pero oxidación de las membranas lipídicas. Entonces, el hierro libre por eso causa toxicidad. Entonces iría directamente a afectar todas las células. ¿Bien? Entonces por eso es fundamental mantener que el hierro esté unido a una proteína para su transporte y además mantener esa reacción redox que ocurre en el organismo de hierro más 2 a hierro más 3. ¿Bien? ¿Vieron cómo se va complementando hasta las materias que venimos viendo? Bueno. Y además les pregunto, ese hierro, ¿la principal fuente va a ser la ingesta de alimentos del hierro en el organismo? ¿O hay otra? ¿O qué se les ocurre? ¿O lo han leído? Exactamente. El 95% del hierro que nosotros tenemos en el organismo proviene de la destrucción de los hematíes. Y solamente un 5% proviene de la dieta. Y otra pregunta. Lo que nosotros ingerimos por la dieta, tal cual lo consumimos, ¿va a ser absorbido? Es decir, el 100% no. ¿Saben aproximadamente cuánto terminamos absorbiendo? El hierro no hemínico creo que es 5% y el hemínico es 25%. Bien, perfecto. Estamos rondando eso. Entonces, fíjense lo importante que es cuando nosotros hablamos del hierro, que nosotros solamente por dieta estamos ingiriendo casi unos 20 miligramos por día aproximadamente.
Y fíjense que de esos 20 solamente estamos absorbiendo del 5 al 15%, bien, dependiendo si es hemínico o anemínico. Entonces, fíjense lo importante que es considerar cómo el hierro se va a ir moviendo a lo largo del organismo. Bien. Todo esto surgió de pensar en la materia fecal. Está bien. Y otra, finalmente. Yo lo que tengo que ver es la famosa sangre oculta en heces, en este caso, ¿sí? Y es para que le quede. ¿Ustedes vieron cuando un bife que uno hace a la plancha larga sangre? ¿Sí? Eso que se vuelve negruzco o amarronado, ¿sí? Es el heme que se desnaturaliza por calor. La acidez tiene un efecto similar. La materia fecal muy oscura está relacionada al heme, la presencia de heme, que viene de la hemoglobina, ¿sí? Que ha sido desnaturalizado por el pH ácido del estómago, ¿sí? Entonces, tengo que ver si ese color negruzco es debido al heme quemado, si quieren decirlo, por el ácido del estómago. Si la pérdida de sangre sería a otro nivel, donde no está sometido a ácido, por ejemplo, ya en el intestino delgado, yo ya vería color rojizo, ya podría ver lo que nosotros normalmente diríamos sangre en heces, ¿sí? En este caso tengo que ver si justamente ese color negro es debido al grupo heme, por un sangrado gástrico que se transformó en negruzco por acción del ácido estomacal, ¿verdad? Bueno, ¿qué aspecto hay que tener en cuenta para el tratamiento de este paciente? ¿A ustedes qué le parece a esta altura del partido? ¿Sí? ¿Dónde está el problema? Dijimos deficiencia de hierro, sí, pero ¿a causa de qué? Perdón, entonces en los estudios también podría agregarse una biopsia. No sería necesaria una biopsia, con que yo haga una determinación de sangre oculta en heces es fundamental, porque me va a decir si yo estoy perdiendo sangre por vía digestiva. ¿Está? Ahora bien, ¿a ustedes cuál es la causa? Ustedes dijeron que puede ser ferropénica. Sí, deberíamos hacerle la ferremia, todo lo que estoy totalmente de acuerdo. ¿Cuál es la causa más probable, dado el contexto clínico del paciente? Tengo una mala absorción del hierro. No, anormal absorción de hierro. Puede ser que la cafeína y el alcohol sean sustancias inhibidoras. Sí, y aparte de ser sustancias inhibidoras, sí, vamos a leer un poco, sí. Etilista, el alcohol es un factor que tiene que ver con la absorción de alimentos. Frecuente bebedor de café, tanto el alcohol como el café tienen que ver con la absorción de hierro, pero también tienen que ver con el desarrollo de gastritis, ¿sí? Ha sufrido episodios de acidez estomacal y dolores epigástricos, ¿sí? O sea que este paciente, aparte de tener factores que me dificultan la absorción de hierro, tiene factores que promueven la gastritis. La gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica que puede llevar, si no se trata, a úlcera sangrante. ¿Estamos? Si esas úlceras sangran, hay sangre dentro del estómago que se transforma por cambios tanto en el hierro como en el grupo heme en una sustancia negruzca, ¿verdad? Que es la que va a pasar a las heces posteriormente. Entonces, tengo un paciente que, aparte de tener factores de riesgo, por así decirlo, que lo predispone a una menor absorción, tengo factores de riesgo que tienen que ver con las úlceras gástricas. Sí. Y de hecho tiene acidez estomacal y dolores epigástricos. Es muy probable que este paciente tenga una úlcera que está sangrando y que es lo que le está dando la coloración negra a la materia fecal. O sea, no solamente tengo problemas de absorción primaria porque tengo sustancias que me dificultan la absorción del hierro, sino que muy probablemente tenga pérdida crónica de sangre. ¿Está?
De hecho, la pérdida crónica de sangre, ¿sí? La causa más frecuente de pérdida crónica de sangre es el sistema gastrointestinal, ¿sí? Así que, sí, probablemente yo lo que tenga es una pérdida crónica de sangre y el déficit de hierro se deba a esa pérdida crónica de sangre. Estoy perdiendo hierro por la sangre que estoy perdiendo. Y encima no estoy teniendo factores facilitadores de absorción de hierro. ¿Se entiende? Sí. Sí, Por si te supuesto parece. que la propia gastritis me puede dar déficit de factor intrínseco y un montón de cosas, pero bueno, este no es el caso. Sí, Josué, No, si te parece que los chicos completen el Menti, que ahí les mandé el dale, link por el grupo, y de paso nos da pie para hablar de la pregunta 5 y de una de las preguntitas que le habíamos dejado como dale. actividad para pensar. Así que bueno, los invito a que vayan al Menti, al link que les dejé ahí. Tienen para contestar 10 lugares en la primera pregunta, pueden escribir más. A mí me aparece alimentos con fuente de hierro, ¿puede ser? No, me Claro, parece. exacto, sí, sí. Quiero que la idea es que escriban los alimentos fuente de hierro y a partir de eso charlamos cuáles cuáles van a ser afectados a su absorción y cuáles van a favorecer la misma. Así que por eso. Y Ger, si puede darme el cojo, así después comparto. Uy, no te lo di, pues ya voy. Qué despelotado. Bueno, a ver. Yo les digo una cosa, chicos, la hiperconectividad a mí me pone mal. Ahí vamos. Participantes. No me pasó a otra pregunta. ¿No le pasó la tampoco. segunda? Bueno, no No, importa. a mí Era tampoco. sobre, A mí no tampoco. importa, era sobre la folate y la B12, pero no importa. Ya lo hablamos. Así que no importa. Esperen que ahí comparto. Así que ya vi que completaron muchos. Y ¿están viendo? Se está cargando. Ahí está. Perfecto. Bien. Bueno, acá ya estamos viendo legumbres, frutas de secos, cereales fortificados con hierro, la industria nos provee mucho, hígado, carne. Acá no estoy. ¿Alguno puede Conozco. decir qué verduras serían las más recomendables? Las de hoja Acá. verde, espinaca, acelga. Exacto. Y yo les pregunto, ¿qué favorece la absorción del hierro? La Si nosotros vitamina tenemos C. Perfecto. ¿Y dónde está la vitamina C? Los cítricos. Sí, cítricos. Bien, La frutita, el kiwi. buenísimo. ¿Y qué va a inhibir a la absorción del hierro? El oxalato, el calcio. Bien. Entonces, si nos ponemos en papel para tratar a este paciente, como le dijimos en la consigna, hoy ustedes si plantearían un desayuno, ¿qué desayuno le plantearían a este paciente, a este consultante? Pensando en su característica. Ajá. ¿Algún cítrico? ¿Y cómo lo reflejas algún cítrico? ¿En un qué, por ejemplo? ¿Qué le harías? Un jugo de naranja.
Bien, algo básico eso, un jugo de naranja ¿con qué? ¿Con qué lo acompañamos? Con frutos secos. ¿Qué frutos secos? Hay que tener cuidado a veces con algunos frutos secos. Almendras. Bien. Y eso lo podríamos poner en que en una capa, en una tostada, que podríamos hacerla nosotros de manera casera. ¿Alguna mermelada incluiríamos? ¿Algún queso crema, algo? ¿Dirían ustedes poner un queso crema? Yo primero y principal le recomendaría que disminuya el consumo de café. Después le diría que opte por untables, por ejemplo, un untable de lentejas al que le incorpore limón, que incorpore huevo, todo eso. Bien. Fundamental eso que creo que habló Guada. El café tenemos que desterrárselo en este caso, porque está siendo un factor muy inhibidor. Café, té, el mismo mate a veces también. Mate. Entonces, esto ir sacándolo de a poco. Y con respecto al que mayor problema a veces hoy está teniendo es la leche, los lácteos en general, porque no son lo mejor que hay, entonces podríamos ver otra forma, virar a un yogur capaz, intentar complementar de ese lado, ¿bien? Entonces, de acá, la idea de esta actividad era eso, pensar un poco cómo nosotros nos paramos como Nutri frente a un paciente, frente a un consultante, y cómo le recomendaríamos desde la fisiopatología. Es decir, hoy aprendimos y fuimos desarrollando cómo el hierro se va absorbiendo, cómo se pueden producir las pérdidas, y bueno, ahora pensar bien, que muchas veces habla de que los lácteos no intentemos ponerlos en las comidas principales. Si la persona es una persona que tiene una dieta omnívora, es decir, con carne, complementar las carnes con las legumbres, incluir muchas frutas a lo largo del día. Entonces son como pequeños tips que a nosotros nos van formando y nos van ayudando a pensar la alimentación de un consultante. Perdón, ¿hoy habían dicho que el calcio también inhibía la absorción del hierro? Porque no escuché bien. Sí, por eso hay que tener cuidado en qué comida lo colocamos y ir no directamente a la leche per se, sino ir capa a otras fuentes. Bárbaro. O sea, si el paciente tiene úlceras, también habría problemas ahí con todo lo que es semilla y qué sé yo, el tomate que le tienen que sacar las semillas y todo eso. Sí. Ahí, a ver, está complejo porque hay que cuidar tanto la gastritis como la cuestión de anemia, ¿no es cierto? En paso, lo primero que tendrías que hacer es solucionar la gastritis como primer paso, porque es la gastritis la que te está dando este problema, ¿no es cierto? Porque tenés problemas en la absorción, pero tenés problemas de que te está sangrando la úlcera. Entonces, lo primero es para mejorar la calidad del paciente, la calidad de vida del paciente, y para terminar con el sangrado, que estás perdiendo hierro constantemente, es solucionar la gastritis. Entonces, ya vamos a ver, cuando demos ese coloquio, que hay dietas recomendables para, ¿sí? Pero de cajón, sacarle el café y el alcohol, que son los dos factores que tienen que ver con la gastritis. Después va con otra serie de alimentos tendientes a disminuir la inflamación, ¿verdad? Por eso, en un primer momento, no le daría cítricos ni ácidos, por eso, pero por la gastritis. Yo una vez que soluciono la gastritis, ahí sí le das una dieta donde realmente pueda favorecer la absorción de hierro, recuperar el hierro con todos los casos que ustedes recién nombraron. Sí. Pero bueno, esto es para aclarar nada más. Por ahora, a la gastritis como tal, ignórenla. ¿Estamos? Sí, y además como su futuro profesional le va a pasar que van a encontrar pacientes súper complejos, consultantes con un montón de patologías, y muchas veces hay patologías que en la alimentación se contraponen qué alimentos elegir. Entonces ahí nuestra idea va a ser la priorización de lo mejor para el paciente y a lo que primero tenemos que atacar, porque siempre va a haber una gravedad mayor. Y si estamos ante un problema en el hígado y otra afección mucho más tranquila, y vamos a priorizar el hígado, porque es como un órgano mucho más importante, el órgano metabólico por excelencia, por ejemplo. Entonces, eso va a decir nuestro criterio, pero bueno, de a poco lo vamos a ir formando. Breve pero concienzudamente, vamos a hacer las 6. ¿Es posible identificar o discernir el tipo de anemia que sufren estos pacientes? Y yo acá les digo, en primer lugar, según los síntomas que presentan,
Los signos después lo vemos. Según los síntomas, ¿yo puedo discernir qué tipo de anemia tiene un paciente respecto del otro? No. No. A menos que yo tenga un signo muy claro de un déficit particular de alguno de los nutrientes, no. Si vos me dirías que la paciente, aparte de la anemia, tiene problemas neurológicos, bueno, capaz que yo podría tirarme más para B2 o no, pero en sí, con los síntomas generales, no puedo decir. Bárbaro. Y con respecto a los signos, Puede ser por la Ger, se ictericia. me cortó internet justo cuando estabas hablando del tema de los signos. ¿Puedes repetir? de los síntomas. Según Síntomas. los síntomas, yo no puedo decir, no, los signos todavía no había empezado. Digo, acerca de los síntomas, yo no puedo decir que tiene un tipo u otro tipo de anemia, porque los síntomas son comunes para la anemia, a menos que tenga un síntoma muy relacionado con el tipo de carencia o déficit que yo tengo. ¿Estamos? Así que con los síntomas, por ejemplo, si yo tengo alteraciones neurológicas, yo ya pienso que puede llegar a ser una B12, por ejemplo, pero no es lo más común. Los síntomas de las anemias son comunes y no hay una diferencia en un tipo de anemia de otra. Ahora, los signos, ¿se pueden usar para diferenciar una anemia respecto de otra? El volumen corpuscular medio que se utiliza para diferenciar. Exactamente. El volumen corpuscular medio es un signo y se puede usar para diferenciar. Muy bien. ¿Qué otro signo? Hemoglobina corpuscular media. Hemoglobina corpuscular media. Ujú, ¿sí? ¿Qué más? Puede ser la ictericia. Puede ser la ictericia para ver si tengo o no tengo hemólisis. Está bien. Algo más directo. La ferremia. Exactamente. Sí. El hematocrito. Sí, puede llegar a ser. Ya hablamos del hematocrito. Pero algo más Sería obvio. como el menos, el hematocrito. Pero algo más obvio, que es un signo que claramente yo lo veo y digo, no, esta anemia no es igual a la otra. La palidez. La transferrina. La palidez es un signo clínico que es común a todas las anemias. La transferrina puede ser una, la ferremia puede ser los niveles de B12, pueden ser los niveles de ácido fólico. Sí. Pero algo que yo veo en el frotis. Ah, la ¿Ya? morfología. No, la morfología de los glóbulos rojos. En este caso es fundamental. Mientras uno tenga unos cachos de esferas así de grandotes, ¿sí? En el otro tengo unas cositas paliduchas chiquititas. Entonces, esos son los signos que a mí me ayudan a discernir qué tipo de anemia tiene el paciente, ¿verdad? Ustedes traten de ir razonando desde lo más obvio a lo más complejo. Porque es como que si yo digo, ¿y qué puedo hacer para ver qué tipo de anemia? Ah, le puedo hacer un análisis genómico. Sí, por supuesto, le puedo hacer un análisis genómico. ¿Qué me sirve a mí? A ver si allá perdido por ahí tengo una talasemia, no sé. No es lo más frecuente. Yo voy a empezar por lo más obvio y lo más fácil. La morfología eritrocitaria, el volumen corpuscular medio, los niveles de hierro, transferrina, ¿sí? Y puedo ir después, sí, aumentando la complejidad, pero son esos signos y no los síntomas los que a mí me van a ayudar a discernir a diferenciar qué tipo de anemia tiene un paciente respecto del otro. Josué, ¿vos tenés a mano ¿cómo es? La contraseña de la pruebita? Obvio, ahí la mandé. Ah, bien. Bárbaro. Ahí ya está, ya la tienen chicos para que puedan ir a... Profe, el que dice miércoles.